La amante de mi ex pasó años burlándose de mi cuerpo delante de mis hijos, pero cuando me atacó otra vez le mostré los mensajes en los que él la llamaba solo un juguete. Me casé con Gerard muy enamorada, tuvimos a nuestros 2 hijos uno detrás del otro, y durante años hice lo que hacen las mujeres que creen tener un matrimonio sólido, construir una casa, una rutina, un futuro, sin imaginar que el hombre con el que lo levantaba todo ya estaba mirando para otro lado. La otra mujer se llamaba Mireille, trabajaba con él, y un día dejó de ser un nombre cualquiera para convertirse en la persona que ocupó mi lugar en mi propia vida. Lo descubrí hace 6 años, y desde entonces, esa mujer se dedicó a recordarme, cada vez que podía, que ella se había quedado con todo lo que fue mío, hasta que hace unos días, después de aguantarla callada durante 5 años enteros, le mostré algo que le borró la sonrisa para siempre. Pero todo empezó mucho antes, el día en que se me derrumbó la vida que creía tener. Lo que más me dolió de Mireille no fue que existiera, sino que sabía perfectamente lo que estaba rompiendo. Sabía de sobra que Gerard estaba casado, sabía de nuestros 2 hijos pequeños, porque me había conocido en una cena de la empresa y hasta les había sonreído a mis niños esa noche. No fue un desliz entre 2 desconocidos, fue una mujer que miró a una familia entera de frente y decidió que no le importaba pasarle por encima. Lo que vino después fue lo que de verdad me marcó, y es la parte que casi nadie conoce. Apenas se vio fuera de la casa, Gerard cambió por completo de estrategia. Pasó de mentiroso descubierto a hombre desesperado por recuperar lo que había tirado. Empezó a llamarme a todas horas, a escribirme párrafos enormes de madrugada, a aparecerse en mi puerta con flores baratas y promesas caras, de esas que suenan bien y no cuestan nada. Una tarde lo encontré sentado en los escalones de la entrada cuando volví del trabajo, con una caja de los bombones que me gustaban antes, esperando a que yo me derritiera como en una película. No me derretí. Le dije que se fuera y entré sin tocar la caja, que quedó ahí afuera hasta que la basura se la llevó. Y en medio de esa campaña para recuperarme, hizo algo repugnante. En su momento me dio asco. Con los años entendí otra cosa. Había enterrado una mina, y yo tenía el control de cuándo pisarla. Empezó a hablarme mal de Mireille, de la mujer por la que me había dejado. Me escribía mensajes para asegurarme que ella no significaba nada, que solo había sido un entretenimiento. Insistía en que yo no entendía la clase de hombre que él seguía siendo por dentro. Y un día llegó el mensaje que lo resumía todo. Gerard me escribió algo imperdonable. Mireille era estéril, no podía tener hijos, y por eso mismo había sido para él una opción cómoda. La llamó, con esas palabras, un juguete seguro. Decía que con ella nunca corría riesgos. La describía como algo sin futuro, sin compromiso real, alguien con quien pasar el rato sin complicaciones. Repetía que a quien amaba era a mí, y que su única familia de verdad éramos los niños y yo. Leí ese mensaje, lo volví a leer, y sentí náuseas. No por mí, por ella, porque entendía algo sobre Gerard. No era un hombre enamorado de otra. Era alguien capaz de usar a una persona como un objeto y, apenas le conviniera, describirla como basura para volver a meterse en mi cama. No le respondí lo que él quería. No volví con él. Tomé esos mensajes, todos, y los guardé. No con un plan, no con una estrategia retorcida, sino con ese instinto que una tiene de conservar la prueba de la clase de persona con la que estuvo. Los archivé en una carpeta escondida, con una etiqueta neutra para no tener que volver a verlos. Y seguí adelante con el divorcio, sin sospechar que esos mensajes guardados iban a esperar pacientes 6 años enteros. Él insistió hasta el último día. La noche antes de firmar me mandó otra tanda de mensajes rogándome que cancelara todo, que volviéramos a ser una familia, y de paso degradó a Mireille un poco más, por si eso me ablandaba. No me ablandó nada. Yo ya estaba harta, y aunque él no hubiera estado viviendo con ella, cosa que se hacía, jamás habría creído que un hombre así pudiera cambiar. Ahora viene la decisión que muchos me van a cuestionar, y la entiendo. Yo sabía algo enorme sobre Mireille. Sabía exactamente lo que el hombre con el que ella había roto mi matrimonio pensaba de ella. Sabía que la veía como un juguete desechable, y no se lo dije. No la llamé para advertirle, no le pasé los mensajes, no le tendí la mano de una mujer a otra. ¿Por qué? Porque no le debía absolutamente nada. Ella sabía de mí cuando se metió con mi marido, sabía de mis hijos. Eligió hacerlo igual. Para mí no era una víctima a la que rescatar, era una persona que había contribuido a romper el hogar de mis niños con los ojos bien abiertos. Así que me guardé lo que sabía y la dejé construir su vida sobre los mismos cimientos podridos en los que yo había vivido. Si ella quería a Gerard, que se quedara con el paquete completo, incluida la parte oscura que yo conocía y ella no. Me pareció, en ese momento, una forma silenciosa de justicia. Con los años entendí que también había sido una bomba de tiempo, y que yo había guardado el detonador en mi propia mano. Lo que no calculé fue el precio que iba a pagar por ese silencio. Desde el día en que Gerard se mudó con ella, Mireille se transformó. Dejó de ser la mujer discreta de la cena de la empresa y se convirtió en alguien que parecía tener una misión personal, hacerme sentir poca cosa cada vez que nos cruzábamos. Y nos cruzábamos seguido, porque compartíamos lo único que de verdad importaba, los niños. Las entregas, las recogidas, los actos del colegio, los cumpleaños de los compañeritos. Cada uno de esos momentos se volvió una oportunidad para que ella soltara algún comentario. Sus ataques eran casi siempre sobre mi cuerpo y sobre mi atractivo. Me decía cosas hirientes sobre las marcas de mis 2 embarazos, sobre cómo yo ya no era la mujer de antes, sobre lo natural de que un hombre fuera a buscar algo mejor. Lo decía siempre con una sonrisa,
en voz lo bastante alta para que otros la escucharan, disfrazándolo de broma. Era una trampa perfecta. Si yo me quedaba callada, ganaba ella, porque mi silencio parecía darle la razón. Si yo reaccionaba, la histérica y exagerada era yo, la mujer amargada que no superaba el divorcio. No había salida limpia, y ella lo sabía de memoria. Había convertido la crueldad en un arte, y yo era su lienzo preferido en cada reunión escolar. La llegaron a sacar de la escuela de mis hijos más de una vez por el lenguaje que usaba en lugares llenos de niños. La primera vez fue en una feria de ciencias, donde soltó un comentario sobre mi cuerpo tan fuerte que una madre cercana le pidió que se callara. La segunda fue peor. En 2 ocasiones soltó sus comentarios delante de una de las maestras, durante las reuniones de padres, y la maestra tuvo que pedirle, con cara de incomodidad, que se retirara del aula. Imaginen el papelón. Una mujer adulta, expulsada de una reunión escolar por no poder controlar lo que le salía de la boca delante de los niños. Durante 5 años aguanté, 5 años enteros. Y lo hice por una razón muy concreta que tiene nombre y apellido: mis hijos. Yo no quería ser la madre que monta un escándalo en la puerta del colegio. No quería que mis niños crecieran viendo a su mamá enredada en peleas a los gritos con la pareja de su papá. Quería que su recuerdo de la infancia fuera otra cosa, no a su madre defendiéndose en un estacionamiento. Decidí ser la persona madura, la que respira hondo, la que se traga el comentario y sigue caminando con la frente alta. Me convencí de que ese silencio era fortaleza. No rebajarme a su nivel, me repetía, era una forma de ganar. Tragué insultos sobre mi cuerpo en pasillos de escuela, en cumpleaños infantiles, en estacionamientos, en la fila del supermercado. Lo hice con una sonrisa educada, durante 5 largos años, mientras por dentro hervía a fuego lento. Cada comentario tragado era una pequeña renuncia a defenderme, y yo las iba apilando una sobre otra, convencida de que algún día esa pila significaría algo. Hasta que llegó el día en que la madurez dejó de alcanzar. Fue en un evento del colegio, hace unas semanas. Mireille no tuvo suficiente con sus burlas habituales sobre mi físico. Ese día decidió ir por otro lado. Empezó a burlarse de que yo seguía soltera desde el divorcio. Me dijo, delante de otras madres, que era obvio. Ningún hombre me quería. Ni siquiera el padre de mis propios hijos me había querido de verdad, según ella. Dijo que Gerard pensaba muy poco de mí, que se callaba solo por los niños, pero ella lo sabía bien, que por eso él la había elegido a ella. Lo dijo con esa seguridad de quien cree que tiene la última palabra, que se ganó al hombre y por lo tanto se ganó el derecho a humillarme para siempre. Y algo dentro de mí, después de 5 años de morderme la lengua, simplemente se soltó. No grité, no la insulté. Saqué mi teléfono con una frialdad que ni yo me conocía, busqué la carpeta donde había guardado aquellos mensajes 6 años atrás, e hice varias capturas de pantalla. Los mensajes donde Gerard, el hombre por el que ella había roto mi familia, el hombre del que ella se sentía tan dueña, la describía como un juguete seguro, como un entretenimiento sin valor, como alguien a quien usaba justamente porque era estéril y no le complicaría la vida. Le pasé las capturas ahí mismo, delante de las mismas madres que tantas veces la habían escuchado humillarme, y le dije una sola frase: que mirara, con sus propios ojos, lo que el amor de su vida pensaba realmente de ella. Vi su cara cambiar en tiempo real. Primero fue desconcierto, después incredulidad, y al final algo que se parecía mucho al derrumbe. Leyó una vez, leyó otra vez. Las manos empezaron a temblarle, y entonces vino su reacción, que fue exactamente la que yo podía haber predicho. En lugar de cuestionar al hombre que había escrito esas cosas, se volvió contra mí. Me dijo que yo era una persona enferma y retorcida. Me preguntó, casi escupiendo las palabras, cómo me atrevía a meterme con su infertilidad, como si yo hubiera inventado el dato, como si la crueldad fuera mía y no de quien la había escrito. Le respondí, sin levantar la voz, que esas no eran mis palabras, eran las de Gerard. Yo no era más que la cartera que se las entregaba en mano. Cuando entendió que los mensajes eran reales, que las fechas coincidían con la época en que ella ya andaba con él, cambió de táctica. Me preguntó, ahora con la voz quebrada, ¿por qué no le había dicho nada antes? ¿Por qué la había dejado años enteros creyendo en una mentira? Y ahí le di la única respuesta que tenía, la verdad pura y dura. Le dije que no le debía nada. Le recordé 3 cosas. Se había acostado a sabiendas con un hombre casado. Conocía mi existencia y la de mis hijos. Había contribuido, con plena conciencia, a romper la familia de 2 niños. Le dije que durante 5 años la había encontrado tan repulsiva como a él. Aún así, había hecho el esfuerzo de ignorarla mientras ella se dedicaba a humillarme. Le dije que ya estaba harta de ser la madura, y, para cerrar, le sugerí que buscara toda esa porquería dentro de su propia casa, y que se fijara bien en las fechas de los mensajes, de modo que no le quedara ninguna duda sobre cuándo habían sido escritos. Me alejé de ahí con el corazón golpeando contra las costillas, pero sin una sola gota de arrepentimiento en ese momento. Subí a mi auto, cerré la puerta, y me quedé un minuto con las manos en el volante, respirando. Y voy a ser honesta, porque mentir acá no tiene sentido. Una parte de mí, en ese instante, disfrutó. No me enorgullece, pero lo sentí, y prefiero admitirlo a hacerme la santa. 5 años de comentarios tragados acababan de salir, todos juntos, en un solo gesto silencioso. Pensé en todas las veces que había vuelto a mi auto temblando de rabia contenida,
prometiéndome que la próxima vez le contestaría, y en cómo la próxima vez nunca llegaba. Hasta ese día la próxima vez por fin había llegado, y no había necesitado gritar para que doliera. Esa misma noche empezaron a llegar sus mensajes. Decenas de ellos, uno tras otro, vibrando en mi mesa de noche como un enjambre. Una catarata de insultos, de acusaciones, de exigencias de explicaciones que yo no pensaba dar. No la bloqueé, aunque me moría de ganas, y hay un detalle importante. No puedo bloquearla mientras ella viva con Gerard, porque mis hijos pasan tiempo en esa casa, y la orden judicial nos obliga a mantener un canal de contacto abierto por si hay una emergencia con ellos. Así que hice lo único que podía hacer. La silencié. Ahora mi plan es simple. Voy a reactivar el sonido de sus mensajes solo cuando mis hijos estén bajo ese techo, por si pasa algo, y la voy a volver a silenciar en cuanto mis niños crucen de nuevo la puerta de mi casa. Todavía no sé si hice bien en mostrarle esos mensajes después de 5 años callada, o si solo eché gasolina a algo que ya ardía. Lo que viene ahora con la coparentalidad, con Gerard, y con una mujer que acaba de descubrir lo que su pareja piensa de ella, es algo que todavía no logro anticipar. Actualización 1. Han pasado unos días desde que conté todo esto, y la cantidad de gente que se tomó el tiempo de escribirme me dejó sin palabras. Voy a responder lo que más me preguntaron, que es qué pasó después de que la silencié. La respuesta corta es que Mireille no se calló. La respuesta larga es más interesante. Aunque tengo sus mensajes silenciados, cada cierto tiempo entro a mirarlos, más por precaución que por morbo. Pasó de los insultos del primer día a algo distinto y revelador. Empezó a escribirme preguntas. Quería saber cuántos mensajes más tenía yo guardados. Quería saber si había más cosas que Gerard hubiera dicho de ella. La mujer que durante 5 años me trató como a un trapo ahora me usaba como su única fuente de información sobre el hombre con el que dormía. La ironía era tan grande que casi me daba risa. Casi, porque debajo de esa ironía había 2 niños cruzando esa casa cada semana, y eso me borraba la sonrisa de golpe. Lo segundo que muchos preguntaron es si Gerard ya sabía lo que había pasado. Y sí, lo supo rápido. Lo noté en la siguiente entrega de los niños. Gerard, que durante años había manejado las entregas con una indiferencia cómoda, apareció distinto, más tenso, más callado, evitando mirarme a los ojos. No me dijo nada en ese momento, pero la forma en que cargó las mochilas de los niños al auto, con los hombros encogidos como quien espera un golpe, me confirmó lo que sospechaba. En esa casa la bomba ya había estallado. Mi hijo mayor, mientras se subía al auto, me lanzó una mirada rápida, de esas que tienen los niños cuando saben más de lo que dicen y no encuentran las palabras para soltarlo. No me preguntó nada. Yo tampoco le pregunté, pero en el camino de vuelta a casa estuvo más callado que de costumbre, mirando por la ventanilla, y se me encogió el corazón al pensar en lo que esos ojos pequeños ya habían tenido que registrar. Sobre mis hijos, que es lo que de verdad me importa, los observé con lupa esos días. Y note algo. Mi hijo mayor, el de 11, me comentó de pasada, mientras merendaba, que en la casa de papá había habido gritos. Me contó que él y su hermana se habían encerrado en el cuarto a jugar con el volumen de la tele alto, solo para no escuchar. Lo dijo sin dramatismo, masticando su merienda, como si los gritos en la casa del papá ya fueran parte normal del paisaje. Y eso, esa naturalidad con la que un niño de 11 años acepta lo que no debería, me dolió todavía más que si hubiera llorado contándomelo. Porque esa es la parte que más me pesa de todo esto, que mis niños puedan quedar en medio del fuego cruzado de algo que yo encendí. Me quedé despierta esa noche con una idea dándome vueltas. Tal vez las capturas de pantalla no habían cambiado nada de fondo, tal vez solo habían movido el problema de lugar, de mi espalda a la casa donde duermen mis hijos la mitad de la semana. Y si solo lo había movido de lugar, entonces los que pagaban el cambio eran ellos, y eso era lo último que yo querría. Actualización 2. No alcancé a publicar antes porque quería esperar a que pasara la siguiente entrega de los niños, y mi instinto me decía que esa entrega no iba a ser como las demás. No me equivoqué. Esta vez Gerard sí habló. Dejó a los niños entrar a la casa, me pidió un minuto, y por primera vez en años me habló sin máscara. Lo que me dijo me sorprendió, porque no vino a defenderse, vino a reclamarme. Me acusó de haber destruido su relación a propósito, de haber guardado esos mensajes durante 6 años como un arma cargada, esperando con frialdad el momento perfecto para detonarla. Se hacía la víctima de una emboscada, cuando la única emboscada la habían armado sus propias palabras años atrás. Lo dejé terminar, y después le contesté con mucha calma. Le dije que yo no había escrito esos mensajes. Los había escrito él. Yo no había llamado a Mireille un juguete seguro ni me había burlado de su infertilidad. Eso lo había hecho él, con sus propios dedos, 6 años atrás. Le dije que lo único que yo hice fue dejar de protegerlo, porque eso era lo que mi silencio había hecho durante todos esos años, protegerlo a él. Mi silencio había mantenido en pie la imagen del hombre encantador que Mireille creía tener, y el día que dejé de cuidarlo, su propia historia se le vino encima. No fue mi venganza, fueron sus palabras esperando pacientemente a que yo dejara de cubrirlas. Mireille no estaba presente en esa conversación. Por la cara de Gerard, deduje que en esa casa los dos ya casi no se hablaban. Actualización 3. Soy yo otra vez, y esta actualización me cuesta un poco más escribirla, porque tiene que ver con lo que de verdad me importa, mis hijos, y con una decisión difícil que tuve que tomar. Varios de ustedes me preguntaron qué había pasado entre Gerard y Mireille después de todo, por lo que fui juntando, de comentarios sueltos de mis niños y de lo que se notaba en cada entrega,
la relación entre ellos quedó hecha trizas. Mireille no podía mirar a Gerard sin ver al hombre que la había usado y descrito como un objeto desechable, y Gerard no podía mirar a Mireille sin ver el recordatorio de que lo habían desenmascarado. Vivían bajo el mismo techo, pero según lo poco que llegaba a mis oídos, se habían convertido en dos desconocidos furiosos. Dormían en cuartos separados. Comían a horas distintas. La casa que él había construido sobre la ruina de la mía se estaba apagando sola, sin que yo tuviera que mover un dedo más. El problema es que mis hijos vivían dentro de ese clima la mitad de la semana. Mi hija menor, la de 9, una noche me dijo algo que me dejó helada. Me confesó que ya no le gustaba ir a la casa de papá, que estaba siempre triste, que papá y Mireille no se hablaban y el silencio entre ellos daba miedo, como el de una casa antes de una tormenta. Esa frase, dicha por una niña de 9 años con su pijama de estrellas, me partió en dos, porque ahí me tuve que enfrentar a una pregunta horrible. Lo que yo hice, esa respuesta que tanto me había costado dar después de 5 años, ¿había terminado lastimando a mis propios hijos? Tuve que decidir si intervenía, si hablaba con Gerard sobre el ambiente de esa casa, o si me quedaba al margen y dejaba que ellos resolvieran su propio desastre. Decidí, por el momento, no meterme, pero sí empecé a anotar, en una libreta, cómo volvían mis hijos de cada visita, su ánimo, lo que contaban, lo que callaban. Lo hice por si en algún momento tenía que llevar el tema ante un juez. Mis niños no iban a ser el daño colateral de una guerra entre adultos. Eso lo tenía decidido por encima de cualquier otra cosa. Actualización 4. Quería esperar a tener algo concreto que contar antes de volver, y el destino me lo sirvió en bandeja con el peor escenario posible, un acto escolar en el que íbamos a coincidir todos. Era una presentación de fin de curso de mis hijos, de esas a las que no se puede faltar sin romperles el corazón. Yo sabía que Gerard estaría. Lo que no sabía era si Mireille se atrevería a aparecer después de todo. Apareció. Llegó con Gerard, pero no llegaron como pareja. Llegaron como dos personas obligadas a compartir una fila de sillas. Ni se miraban. La dinámica fue tensa de una forma nueva. Durante 5 años, en estos eventos, Mireille había sido la depredadora y yo la presa que aguantaba. Esta vez, por primera vez, ella se mantuvo en silencio. No me lanzó ni un comentario. No se burló de mi cuerpo ni de mi soltería. Se quedó sentada, encogida, mirando el escenario como si quisiera desaparecer. La mujer que durante años humilló a otras madres en voz alta, buscando público, ahora era la que se encogía para que nadie la viera. El mismo escenario, los mismos asientos, las mismas madres alrededor. Lo único que había cambiado era quien bajaba la cabeza. Gerard, por su parte, hacía un esfuerzo patético por sostener las dos situaciones al mismo tiempo, sonreírles a los niños en el escenario y al mismo tiempo manejar la tensión glacial de la mujer sentada a su lado. Me concentré en mis hijos. Les aplaudí fuerte. Les hice señas con las 2 manos. Me aseguré de que, cuando bajaran del escenario, lo primero que vieran fuera la cara de su madre reventando de orgullo, no la tensión de los adultos de la fila de atrás. Ese día entendí algo. Yo no necesitaba decir ni una palabra más. El silencio de Mireille decía todo lo que 5 años de mis silencios nunca habían podido decir. Actualización 5. Acabo de enterarme de algo que no esperaba, y todavía estoy procesándolo. Así que perdonen si esta actualización suena un poco atropellada. Mireille dejó a Gerard. Se fue de la casa. Me enteré por mis propios hijos. Me contaron, entre bocado y bocado de la cena, que la señora Mireille ya no vivía con papá, que se había llevado sus cosas en varias cajas, una tarde, sin despedirse de ellos. Al principio no supe qué sentir. Después fui atando los cabos con lo poco que fui sabiendo. Resulta que aquellos mensajes no solo le mostraron a Mireille lo que Gerard pensaba de ella, le mostraron quién era Gerard de verdad. Una mujer puede aguantar muchas cosas, pero descubrir, en blanco y negro, que el hombre por el que entregaste todo te eligió por considerarte un juguete sin riesgo, eso no se puede desver. Y tengo que ser honesta sobre mis sentimientos, porque no son tan limpios como me gustaría. Una parte de mí sintió una satisfacción enorme. La mujer que me humilló durante 5 años acababa de perder exactamente aquello que usaba para sentirse superior a mí, al hombre. Pero otra parte, una que no esperaba, sintió algo incómodamente parecido a la lástima. Porque, por más horrible que me hubiera tratado, Mireille también había sido engañada por Gerard. También la habían usado y descartado en la mente de él mucho antes de que yo le mostrara nada. Yo solo le quité la venda. El daño lo había hecho él, años atrás, con esas palabras. Me pregunté, por primera vez, si habría hecho lo mismo de haber sabido que terminaría así. Y la respuesta sincera es que no lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Hay decisiones que una solo puede juzgar desde el lugar exacto en el que estaba cuando las tomó, y yo estaba en el lugar de una mujer a la que le acababan de pisar la última gota de paciencia. A veces todavía me pregunto si debí soltar esos mensajes o guardármelos hasta la tumba, y no termino de darme una respuesta. Actualización 6. Esta es la última actualización, porque las cosas por fin se asentaron, y quiero cerrar contando dónde quedó cada uno, ya que tantos me lo pidieron. Empiezo por Mireille. Después de dejar a Gerard, desapareció por completo de nuestras vidas. Ya no aparece en las entregas, ya no va a los actos del colegio, ya no tiene ningún motivo para cruzarse conmigo. Pude, por fin, bloquear su número. Ya no vive con mi ex, así que la orden judicial dejó de obligarme a mantener ese canal abierto con ella. Borré su contacto una noche, sin ceremonia,
sentada en la cocina con una taza de té que ya estaba fría. Mantuve el dedo sobre el botón un segundo de más, casi sin creerlo, y después lo apreté. Sentí que se me destrababa algo en el pecho que llevaba 5 años apretado, como un nudo que por fin alguien afloja. 5 años de insultos terminaron no con un grito mío, sino con ella saliendo en silencio por una puerta. Gerard quedó solo, y la coparentalidad, contra todo pronóstico, mejoró. Sin Mireille en el medio, sin esa mujer alimentando su ego y su resentimiento, Gerard se volvió más manejable, casi humilde. Las entregas ahora son civilizadas, breves, casi mecánicas. Él saluda, entrega las mochilas, pregunta por los horarios y se va, sin comentarios filosos, sin tensión en el aire, sin nadie soplándole rencor al oído desde el asiento del acompañante. Es, irónicamente, la mejor versión de coparentalidad que hemos tenido en 6 años. Él sabe que yo guardo, en alguna parte, el registro exacto de la clase de hombre que es. Esa conciencia lo volvió mucho más prudente, mucho más cuidadoso en cómo me habla y en cómo trata a los niños. Mis hijos volvieron a estar tranquilos en esa casa, y eso era lo único que de verdad me quitaba el sueño. Volvieron a hablar de los fines de semana con papá sin esa sombra en la cara. Mi hija volvió a llevar su mochila a la casa de Gerard sin esa cara de ir a un lugar incómodo, y mi hijo dejó de preguntarme, antes de cada visita, si tenía que ir obligado. Para mí, esos pequeños cambios valieron más que cualquier disculpa que Mireille nunca me dio. La pregunta que de verdad me sacudió no me la hizo ningún desconocido de internet, me la hizo mi mejor amiga, una tarde, tomando un café. Me preguntó, mirándome a los ojos, si yo había mostrado esos mensajes por mí o por ella, por Mireille. Si lo había hecho para liberarme yo, o para destruirla a ella. Me quedé pensando un largo rato, con la taza de café enfriándose entre las manos, porque la pregunta de mi amiga era mucho más afilada de lo que parecía a simple vista. Y la respuesta honesta incluye las dos cosas, aunque no en partes iguales. Sería mentira decir que no hubo nada de ganas de que ella sintiera, aunque fuera una vez, una fracción del veneno que me había hecho tragar durante 5 años. Esa parte, la del desquite, existió, pero fue, con diferencia, la más pequeña de las dos. La parte más grande, la honesta, fue otra. Yo ya no podía seguir cargando con el peso de proteger una mentira ajena. No era mi mentira, nunca lo fue, y sin embargo, durante 6 años, la había sostenido yo sola sobre los hombros. El día que la solté, no la solté para hundir a Mireille, la solté para dejar de cargarla yo. Después de 6 años, simplemente bajé los brazos y dejé caer un peso que nunca debí levantar en primer lugar. Así que ahí está, esa es toda la historia. No siento culpa, eso lo tengo clarísimo, porque cada palabra que mostré era cierta y la mostré después de 5 años de aguante, no de un día. Pero tampoco lo siento como una victoria. No hay nada para celebrar en una familia rota, en una mujer saliendo con sus cajas, en 2 niños escuchando peleas detrás de una puerta. Hay algo que quedó resuelto, sí, después de 6 años, por fin solté un peso que no me correspondía. Y hay algo que todavía me acompaña por las noches, la certeza de que la verdad, cuando se dice después de tanto tiempo guardada, no cae como justicia limpia, cae como una piedra en el agua, y salpica a todos los que están cerca, incluso a los que una más quiere proteger. Mis hijos sintieron parte de ese salpicón, y eso es lo único de toda esta historia que de verdad me cuesta cargar. Lo volvería a hacer, sin dudarlo, pero ya no creo, como creía a los 33 recién cumplidos, que decir la verdad y hacer lo correcto sean siempre, en todos los casos, exactamente la misma cosa.